Como primera medida de dispersión tenemos el rango. El rango es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este ejemplo, el rango de este conjunto de datos es la diferencia entre el dato más grande, 26,9, y el dato más pequeño, 23. El rango es igual a 3,9. El defecto que tiene el rango es que no indica cómo están distribuidos los datos. Los conjuntos de datos A y B tienen rangos iguales. El rango de A es la diferencia de 10 menos 1, 9. Y el rango de B es la diferencia también de 10 menos 1, 9. Tienen el mismo rango, pero las distribuciones de sus datos son diferentes, siendo que en el conjunto A los datos están concentrados más hacia el valor máximo y en el conjunto B los datos están concentrados más hacia el valor mínimo, que es 1. Otra medida de dispersión es la varianza. La varianza indica cómo están dispersos los datos respecto del promedio. Respecto del promedio podemos hablar de un promedio muestral que se calcula solo con los datos de la muestra obtenida y un promedio poblacional que se calcula con todos los datos de la población. En estadística la notación es diferente. La media muestral se representa por X barra y la media poblacional se representa por la letra griega mu, aunque el proceso de cálculo es similar, las fórmulas son iguales. Así también podemos calcular una varianza denominada varianza muestral, calculada con solo los datos de la muestra, y una varianza poblacional calculada con todos los datos de la población. En estadística la notación es diferente. La varianza muestral se representa por la letra S cuadrado y la varianza poblacional se representa por la letra sigma cuadrado. Para calcular las varianzas, lo que se hace es calcular la diferencia de los datos al promedio, elevando estas desviaciones al cuadrado. Es así que la varianza captura cuán alejados están los datos del promedio. Si los datos no están tan alejados del promedio, estas desviaciones se hacen pequeñas, resultando o produciendo una varianza menor. En ambos casos, el valor de la varianza no corresponde a la misma escala de los datos, pues considera los cuadrados de las desviaciones. Pero este problema se soluciona simplemente sacando la raíz cuadrada de la varianza. Es así que tenemos como tercera medida de dispersión la desviación estándar. Esta es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Así, de la varianza poblacional podemos calcular la desviación estándar poblacional y de la varianza muestral podemos calcular la desviación estándar muestral. Como ejemplo del proceso de cálculo, consideremos estos datos, esta muestra pequeña de 4 datos, 1, 3, 5 y 7. El promedio es la suma de estos datos, 1 más 3 más 5 más 7, promediado entre 4, da un promedio de 4. Para calcular la varianza, consideramos la fórmula de la varianza muestral solamente porque lo que tenemos acá es solo una muestra. Siguiendo el proceso de cálculo, sería así. Calculamos la diferencia del dato, desde el primer dato, 1, restando del promedio, 4, elevando al cuadrado. Para el siguiente dato, 3, menos el promedio, que es 4, elevando esta desviación al cuadrado. Siguiendo con el siguiente dato, 5, menos el promedio, que es 4, elevando esta diferencia al cuadrado. Y terminando con el último dato, que es 7, restando
del promedio 4, elevando esta diferencia al cuadrado. Esta sumatoria total se divide entre el tamaño de la muestra menos 1. El tamaño de la muestra es 4, tenemos 4 datos en la muestra. Restando menos 1, tenemos que dividir entre 3. El resultado nos da 6,67. Para calcular la desviación estándar, lo que se hace es calcular la raíz cuadrada de lo que viene a ser la varianza. Raíz cuadrada de 6,67 nos da una desviación estándar de 2,58 horas.